pero también quiero que sepas que no porque hoy yo elija perdonarte significa que quiero continuar una relación contigo. Creemos que perdonar significa que la relación tiene que ser como antes era. La gente no tiene por qué condicionar tu perdón. Nadie tiene el derecho de decirte de qué eres o no merecedor o a qué tienes o no tienes derecho. Porque a veces confundimos el perdón con la falta de amor propio. Que el amor y el perdón van de la mano con los límites sanos. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy bien contento de recibirte una vez más en este tu podcast. Vamos a hablar de un tema, como ya lo viste en el título, si estás ahí en YouTube o en Spotify. Vamos a hablar de perdonar no significa que te tengas que quedar. Y sé que va a ser un tema un poquitín polémico por las definiciones que cada quien ha experimentado y vivido del amor. Y creo que también, hablando del perdón como tal o como tema nuclear de este episodio, es que de repente pensamos que el perdón tiene que ver con yo te perdono pero no olvido, o perdonar solamente Dios, y cada quien las creencias que tenga acerca del perdón, pero sí creo que es bien importante poder aterrizar y entender que el perdón es un tema sí muy complejo, pero también se puede malinterpretar, como creer que perdonar significa que ya es una licencia para que puedas seguir lastimando a la otra persona. Y voy a hablar aquí un tema que no estaba planeado, pero pienso como perdonar una infidelidad, ¿no? Pareciera que si perdonamos una infidelidad significa que estamos dando permiso a que nos vuelvan a engañar, y creo que esa es la parte que se malentiende. O sea, un perdón no significa que tengas un permiso para seguir lastimando o para seguir haciendo aquello por lo cual ya ha sido perdonado. Y también creo que es bien importante entender que el perdón auténtico, porque miren, la forma más fácil de alejar a las personas o de poner un límite a las personas que nos han lastimado es decir, no te perdono por lo que me hiciste y entonces no te quiero volver a ver. Pero quiero que exploremos la otra posibilidad. O sea, no porque me hayas lastimado y no porque hayas hecho lo que hayas hecho significa que ya nunca más te quiero volver a ver, o que me quiero alejar, o que te quiero lejos de mi vida. Yo te puedo perdonar y puedo continuar una relación cordial. Yo te puedo perdonar y puedo ya no tener una comunicación contigo. Y creo que esa es la distinción importante. Somos como muy absolutistas y decimos, si te perdono o si me perdonas significa que tienes que quedarte, que tienes que estar conmigo, que la relación tiene que seguir igual que siempre. Y no, el que yo perdone no significa que me tenga que quedar contigo en esa relación o en esas circunstancias o en esa misma dinámica que teníamos como amigos, como familia, como pareja. Es decir, el perdón tiene una gama de qué sigue después del perdón, pero hay dos posturas: el perdón para el otro, es decir, yo a ti te perdono para que puedas quitarte la culpa, para que puedas quitarte el sentimiento, para que puedas quitarte este pesar de que hiciste algo mal, o te perdono porque yo elijo no seguir cargando con el resentimiento, con el odio, con el coraje, con la tristeza que significa para mí aquello que hiciste. Y si te das cuenta, hay un chorro de matices, hay un chorro de posibilidades. Siento yo que en el tema del perdón no podemos ser absolutistas. O sea, en el perdón no es perdono siempre sin importar nada, no, es perdono esto que acaba de pasar, o esto para mí es doloroso y por alguna razón, aunque diga que lo perdono, no lo siento. Y se me hace también bien válido. Se me hace bien válido decir, ¿sabes qué? Sí quiero perdonar eso que me pasó y eso que viví, pero genuinamente sigue doliendo, sigue lastimando. Hay una película que me encanta, que le he recomendado muchísimo en el club de lectura y también creo que aquí en el podcast, pero si no la has escuchado tú, te la recomiendo si no la has visto, que es la de La Cabaña. Y hay una escena muy fuerte para mí en la que La Cabaña, digo, by the way, es un libro que está inspirado en una historia que es ficción, vale la pena mencionarlo, pero está muy padre porque se puede aterrizar como a muchas posibilidades hablando de esta relación con Dios. Y bueno, hay una escena en donde Dios le pide a el personaje de esta historia que perdone.
tiene que perdonar un suceso bien fuerte que es la muerte de su hija. Y Dios invita a este personaje, al papá, a decir, te perdono. Y él empieza con muchísimo esfuerzo, con muchísimo, como sin querer, sin poder, te perdono, ¿no? Te perdono. Y hay el diálogo que me encanta, es que él le dice a Dios, es que no lo siento, es que no se siente como perdón. Lo estoy diciendo, pero no siento que estoy perdonando. Y Dios le dice, síguelo diciendo hasta que lo sientas. Y a mí se me hizo bien fuerte esta escena, porque es cierto, muchas veces decimos te perdono porque una parte racional te dice que sí tengo que perdonar, o que debo perdonar, o que debería perdonar porque me conviene, porque hay gente que en este discurso del perdón usan mucho el tema de hazlo por egoísmo, hazlo porque te conviene a ti perdonar, pero la realidad es que por mucho que lo diga, por mucho que diga te perdono, o ya perdoné, o perdono esto que me pasó, a veces la realidad es muy distinta. Y creo que esa es la parte que debemos de cuidar y de cuestionar, pero sobre todo de ser honestos. Se vale decir que claro que quiero perdonarte, claro que quiero perdonar esto que me pasó, claro que esto que me pasó y que me hicieron es bien doloroso y quisiera poder quitarlo de mi vida, quisiera poder quitar este dolor a través del perdón. Y por más consciente que lo diga, por más que lo diga, puede que no lo sienta. Y creo que es el primer paso. No sentirte culpable por ser tú el que no puede perdonar, o el que no quiere perdonar, o el que a pesar de que sabe que debería hacerlo, no lo siente. Quítate ese peso. O sea, ahora resulta que tú que fuiste el lastimado, el atropellado, el que está dolido, está mal porque no quiere perdonar. Entonces creo que empezar a quitarnos esta carga o esta exigencia de la sociedad y del mundo espiritual de tienes que perdonar todo, ¿no? Perdonar lo imperdonable, y que de hecho comercial, hay un episodio del podcast que habla de esto, ¿no? ¿Cómo perdono lo imperdonable? Y te soy honesto, ¿por qué sale este tema? Porque es de lo que más me escriben. Lo que más recibo por mensajes de Instagram es, Joaquín, no puedo perdonar esto. ¿Cómo perdono esto que me dolió tanto? Ese cómo perdonas a alguien que te lastimó tanto. Y por eso viene esta respuesta. Y la comparto en este episodio porque creo que es algo que he dicho mucho a la gente que me ha escrito, que confundimos, creemos que tengo que perdonar a la otra persona para que se quede, tengo que perdonar a la otra persona para poder justificar porque a pesar de todo lo que me ha hecho, sigo con ella. Entonces aquí va un poquito más para ti esta reflexión. No tienes que perdonar para que la gente entienda y acepte porque sigues en una relación que te ha lastimado tanto, o con una persona que te ha hecho tanto daño. Porque sí, para la gente eso no es lógico. Es más, soy honesto, cuando me escriben y me dicen que siguen ahí, digo, ¿qué haces ahí? Pero respeto muchísimo lo que cada quien haga. Entonces, quieren usar al perdón como esta bandera de es que sigo con esa persona que me ha hecho tanto daño porque ya la perdoné. Pero la realidad es que a veces solamente son palabras, porque en el fondo cómo te sientes, en el fondo cómo sabe, en el fondo cómo vives creyendo que lo que te hicieron fue injusto o no estuvo bien o se pasaron de lanza. Y ahí entra el verdadero sentido del perdón. No se trata de perdonar para poder justificar por qué sigo con esta persona, o por qué me sigo llevando con esta persona, o por qué es lo que cristianamente se espera de nosotros. Se espera que perdonemos y sigamos como si nada haya pasado. Y aquí quiero introducir un nuevo término, y es entender que nuestras acciones tienen consecuencias. Nuestras acciones tienen consecuencias. Y el que yo pida perdón, el que yo acepte que me equivoqué, el que yo me arrepienta incluso de aquello que hice, no significa que esto obliga a la otra persona a aceptar mis disculpas. Creo que también hemos confundido muchísimo este concepto del arrepentimiento y creer que porque me arrepiento o porque ya pedí perdón, el otro está obligado a perdonarme, y tampoco es cierto. Así como yo no estoy obligado a perdonar a todos, aunque esa sea la invitación que hoy, por supuesto que te tengo que hacer, y por supuesto que quiero hacerte. Sí estoy invitándote a perdonar, pero viene aquí como la opción, además de perdonar.
Siento que hemos limitado el perdón en eso, en creer que el perdón solamente se termina cuando ya te perdoné y borrón y cuenta nueva. Que por cierto, si ya tienes tiempo escuchándome, saben lo que yo no creo. Yo no creo que en la vida puedas hacer un borrón y volver a empezar. No se vale el decir, vamos a hacer como si nada hubiera pasado, porque claro que pasaron cosas. Claro que se dijeron cosas. Claro que se hicieron cosas. Entonces no se vale querer reconstruir una relación después de lo que se hizo, lo que se dijo. Se requiere poner sobre la mesa lo que no gustó, lo que dolió, lo que estuvo mal, y reconocer. Eso es ser adulto. Poder decir perdón por esto. Y también creo que es, hablando del punto de pedir perdón, no se vale llegar y decir perdóname. ¿Por qué? Por todo, no. Tienes que ser específico. ¿Por qué necesitas ser perdonado? ¿Qué fue lo que hiciste? Hablamos de ser íntegros. Y cuando soy íntegro puedo decir claramente, esto estuvo mal, esto fue lo que hice. Ahorita me estoy acordando de un amigo que estábamos viendo un proceso de coaching muy interesante y parte del proceso fue, necesitamos ser honestos, necesitamos ser transparentes. Y él había sido infiel. Y yo le pregunté que si quería realmente construir o comenzar a construir una relación de autenticidad, de amor y respeto con su pareja. Y me dijo, sí, eso es lo que yo quiero. Le dije, si es lo que realmente quieres, necesitas ser honesto con ella y confesarle esa infidelidad. Por supuesto que se volvió lo que me dijo Joaquín, ¿cómo crees? O sea, confesar que fui infiel significa que tengo que perderla, porque ella nunca me lo va a perdonar. Y entonces yo dije, entonces es tu decisión. Tú decides si quieres realmente construir una relación basada en la confianza, siendo honesto y decir, me equivoqué y me arrepiento y hacer un compromiso, o quedarte en una relación en la que tú sabes que fuiste infiel y que te sientes culpable y vas a estar cargando por años, el tiempo que te dure esa mentira, el que te equivocaste. Y te lo pongo a ti, te lo planteo a ti que me estás escuchando. ¿Tú qué prefieres? Y te voy a ser honesto, pensando como la engañada. Yo le preguntaba a algunas amigas, si a ti te engañan, ¿prefieres nunca saber o prefieres saber para perdonarlo y continuar la relación? Y socialmente, ¿no? La crítica a qué tonta, ¿por qué perdonaste eso? ¿No? Es lo que nos invita a no querer saber la verdad. Y el problema de no decir la verdad, el problema de hacernos de la vista gorda, como dicen coloquialmente, es que vivimos en relaciones falsas. Queremos una relación de amor y queremos esta historia romántica basada en mentiras, porque es más fácil para algunas personas aparentemente vivir con alguien que las engañó o que las engaña y no saber afrontar la verdad. Entonces, pregunta para ti, ¿qué tanto evitas saber la verdad? Y esta verdad que evitas es justamente por una o dos razones. Una, porque sabes o crees que no lo puedes perdonar y no te conviene, porque decir que yo nunca perdonaría una infidelidad significa que cuando te enteres tienes que dejar a esa persona y quedarte solo, sola. O porque no estás dispuesto a perdonar, porque muchas veces la gente que dice que perdona este tipo de temas como una infidelidad, a veces solamente se queda esperando la oportunidad de vengarse. Y no me refiero que también tú engañes, me refiero que tal vez no engañas, pero cómo maltratas a la otra persona porque te engañó, cómo la humillas, cómo la amenazas, cómo la haces sentir culpable todo el tiempo. Y a veces esa es la gratificación de la gente que es engañada, quedarse en la relación para poderla hacer sentir mal o culpable a la otra persona de lo que hizo. Y eso, discúlpame, pero tampoco es amor. Sin importar lo que haya hecho el otro, sin importar quién estuvo bien o quién estuvo mal. Si tú te quedas en una relación con alguien que te lastimó solamente para ver cómo sufre y para ver cómo se lamenta por lo que hizo, tampoco estás siendo amorosa y tampoco estás ahí desde un lugar de amor y respeto. Estás ahí para poder ver al otro sufrir su culpa y poder ver su equivocación. Pues creo que vale la pena que seamos bien sinceros de cómo vemos el perdón, de qué significado tiene para nosotros el poder perdonar a la otra persona. ¿Y por qué lo digo? Porque caemos muchísimo en este romanceo del perdón y creer que perdonar significa
hacer como si nada hubiera pasado. Y es más, hay gente que usa el perdón para no hablar. Usa el perdón para no escuchar lo que no quiere escuchar. Usa el perdón para no indagar en aquello que duele y que lastima. Y a lo que hoy yo te estoy invitando es a que sí, perdones por supuesto, pero perdona desde la conciencia de qué significa perdonar esto que estamos viviendo y pasando. Por eso te decía hace ratito, no se vale, perdóname, si te perdono o no. ¿Por qué necesitas ser perdonado? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué estuvo mal? Porque también la otra es la gente que pide que, ya pídeme perdón. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas tú que te pida perdón? ¿Por qué quieres ganar, hablando un poquito del ego, esta discusión creyendo que el que está mal es el otro y por eso tiene que disculparse? Tiene que haber mucha claridad en lo que se dice, tiene que haber claridad en la comunicación para decir, esto fue lo que me lastimó. Y entonces sí viene la respuesta de, ok, si eso te lastimó, por supuesto que puedo pedirte perdón. Creo que a mí algo que me frustra muchísimo es cuando alguien está molesto contigo y no te dice por qué, ¿no? Y yo tengo un caso muy particular donde alguien me dejó de hablar por años y un día me acerqué y le dije, oye, necesitamos hablar, necesitamos resolver esto porque no es cómodo. Y me dijo, yo no tengo nada que hablar, tú sabes lo que hiciste. Y yo, wow, honestamente no lo sé. Y me encantaría, y ni siquiera no necesito que me lo digas para que me perdones. Porque también ese es el punto. Vuelvo al punto inicial de esta conversación. Creemos que perdonar significa que la relación tiene que ser como antes era. Y no. Yo espero que me puedas perdonar para que tú puedas estar en paz. Pero si a pesar de eso tú eliges o prefieres no tener relación conmigo, no tener comunicación, que no haya un vínculo más allá, también es súper válido y respetuoso. Y creo que tenemos que empezar a hacer esta opción, debemos de empezar a aceptar esta opción para cuando la gente elige no continuar la relación. ¿Y a qué te estoy invitando? A que entiendas que tú también tienes ese derecho. Tienes el derecho de decir, por supuesto que te perdono porque me conviene y porque no quiero que vivas con un sentimiento de culpa. Pero también quiero que sepas que no porque hoy yo elija perdonarte significa que quiero continuar una relación contigo. No porque yo te perdone significa que quiera seguir en un ambiente donde no me siento seguro, donde no puedo ser yo, donde solamente estoy recibiendo críticas y este tipo de conductas. Porque hay algo que yo tengo como máxima para relacionarme con la gente y esa es que confía en las personas. Yo, Joaquín, elijo confiar en la gente. Y sé que hay gente que con otras heridas, que yo evidentemente tengo mucho menos marcadas, que dicen yo no confío en la gente, yo no puedo confiar en la gente. Y claro, es válido y respetuoso. Yo nada más te invito a empieza a confiar en la gente. Y probablemente la gente habrá quien si te traicione o te lastime o no te corresponda como tú esperas o como tú quisieras. Pero ya es tu decisión volver a confiar o no. Pero empieza por confiar en las personas. Y eso es lo que yo he decidido. Me ha funcionado vivir mejor así. Creo que he hecho más amigos confiando primero en la gente. Pero cuando la gente no es como yo quisiera, la gente no comparte mis valores o mi forma de ver la vida, también tengo el derecho de decir, ya confié, no funcionó y puedo continuar mi vida sin esta persona. También es bien válido. Y sé que decirlo o escucharlo de mí suena contradictorio porque me lo han dicho, que soy contradictorio al hablar de sanando relaciones y tener relaciones con las cuales no quiero estar o no quiero compartir o no quiero estar cerca, pero te diré, es justamente lo contrario. Creo que eso es mucho más congruente y mucho más sano. El hecho de que yo no quiera tener una relación con una persona es por amor propio, por cuidado a mí, por respetarme a mí. Y no significa que sea una persona que iba resentida y enojada con las personas. Significa que soy una persona que sabe lo que quiere, pero sobre todo sabe lo que se merece. Porque quedarme en una relación para que el otro cambie, para que el otro sea como yo quiero, para que el otro me trate como yo quisiera que me trate, pues es darle un manual a la gente de cómo tratarte y cómo hablarte. Suena bien ilógico. Llegar con la gente con tu manual de así es como me gusta que me traten y así es como quiero que yo seas. Es volver a quitarme la responsabilidad de mi propio bienestar y felicidad y hacerlo a los demás.
Y así como es ilógico pedir a alguien que cambie para que tú seas feliz, es ilógico esperar que el otro sea como tú quieres que sea para sentirte reconocido, amado, valioso. Entonces, si esta persona ya te hizo una vez algo para hacerte sentir incómodo, ya te lastimó, ya te insultó, ya te dijo, ok, ¿quieres perdonar? Por favor, te invito a que lo hagas. Yo lo he hecho. Yo he perdonado a las personas que me han lastimado, que me han herido, que me han hecho sentir mal, pero también creo que es tiempo de seguir adelante. También creo que es bien válido tomar decisiones, porque eso se nos olvida. Se nos olvida que en la vida tenemos el poder de tomar una decisión, y la decisión que quieres tomar puede ser quedarte ahí esperando que la otra persona cambie y sea distinta, o decir yo me retiro, yo me voy. Yo elijo no quedarme en este lugar. Yo elijo hacer algo distinto. Y es a lo que hoy yo quiero invitarte. Quiero invitarte a que te preguntes en cuántas relaciones, en cuántos lugares, en cuántos espacios hoy te has quedado por creer que lo único que tienes que hacer es perdonar. Pero a veces lo que requieres hacer no nada más es perdonar, sino perdonar y moverte del lugar. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Quiero invitarte a que perdones sin esa necesidad de quedarte en esa situación, en esa circunstancia que te está lastimando. Por favor, entiéndelo. No tienes por qué quedarte ahí para demostrar que sí perdonaste, para demostrar que tu perdón fuera de veras. Porque caemos en esta condicionante de si de verdad me perdonas, deberíamos regresar. Si de verdad me perdonaste, deberías querer estar conmigo. Si de verdad perdonaste, deberías hacer todo lo cual cosa. La gente no tiene por qué condicionar tu perdón. Nadie tiene el derecho de decirte de qué eres o no merecedor, o a qué tienes o no tienes derecho. Eso es algo que te corresponde a ti. Quien sabe y quien va a saber, a quien no puedes engañar para saber si de verdad perdonaste, es a ti mismo. Yo ahí tengo algunos casos en particular que no quiero indagar pero a mí me han dicho, no es cierto que ya me perdonaste. Porque si me hubieras perdonado, quisieras verme, quisieras platicar conmigo, pues tendríamos una relación. No, el que yo te perdone no significa que tenga que tener una relación de amistad contigo. Sé que no tengo resentimiento, sé que no tengo odio, sé que no tengo un peso que cargar conmigo, pero también sé lo que quiero y no quiero estar contigo. Entonces también creo que este episodio va en dos vías, y la vía es a ti que pides perdón, a ti que estás pidiendo ese perdón, debería ser suficiente el que te digan sí te perdono, y dejar de chantajear emocionalmente a la gente con este tipo de condicionantes de si de verdad me perdonaste, haz esto o actúa de tal forma. A ver, creo que ya te perdonaron, es suficiente. El que no hagan lo que tú esperes y creas que no es suficiente el perdón que te dieron porque deberían, entonces ya es tu problema y tú tienes que resolverlo. Ya tiene que ver con tu falta de perdón a ti mismo, porque ese es el punto creo que más importante que tengo que compartir del día de hoy. Y es cuánto estás por la vida pidiendo que te perdonen, y cuánto estás por ahí esperando que el otro te perdone y que se dé cuenta de que no era tu intención y que no lo hiciste con mala intención, y que la que quieras usar de justificación para hacer lo que hiciste o lo que sigues haciendo. Pero a veces es mucho más fácil criticar al otro, exigirle al otro que nos perdone o que nos demuestre que realmente nos perdonó, a tomar la decisión y las agallas de perdonarte tú. Porque eso es lo más incongruente de todo, que vas por la vida exigiéndole a la gente que te perdone, vas por la vida pidiendo a la gente que te demuestre que de verdad te quiere a través de su perdón, pero tú no te has perdonado por lo que tú hiciste. Tú no has sido capaz de perdonarte por lo que lastimaste, por lo que fallaste, o peor aún, ni siquiera puedes aceptar que tú te equivocaste. Ni siquiera tienes la conciencia para poder reconocer que tú has fallado. Y es más, ni siquiera has sabido cómo pedir perdón.
Y esto va también un poquito para las generaciones más adultas que creen que porque son adultos no se equivocan, que porque son adultos o porque son los papás o son la autoridad o el mayor en la relación, no deberían por qué disculparse, porque han aprendido a justificar sus acciones creyendo que porque era lo mejor que podían hacer estuvo bien hecho. Y te quiero ser súper sincero, no porque sea lo que podías hacer, no significa que hoy con conciencia puedas pedir perdón. Yo también me he equivocado un chorro, yo también he hecho cosas desde la inconsciencia, pero cuando me doy cuenta, cuando me hago consciente y cuando crezco y cuando maduro y cuando me doy cuenta que lastimé, voy y pido perdón. Y a veces hay gente que me ha dicho, Joaquín, ya no me importa, Joaquín, ya ni me acordaba, Joaquín, ya suéltalo, para mí no es un tema. Ok, ya es lo que la otra persona tiene para decirme. Pero si yo después de un tiempo me doy cuenta que me equivoqué, me doy cuenta que hice daño, me doy cuenta que pude haber atropellado emocionalmente a alguien, por supuesto que pido perdón. De hecho, creo que por lo que nace este proyecto de Sanando Relaciones fue por la primera vez que me di cuenta que me la pasé creyendo que el único que tenía que perdonar era yo por las cosas que me hicieron. Porque, y voy a serte bien sincero, cuando tengo esta postura de perdonar a los demás por lo que me hicieron, es una postura de victimismo. Porque si yo tengo que perdonarlo, significa que yo fui la víctima. Y es una posición bien cómoda. Pero si yo me hago responsable de qué cosas yo contribuí en eso que pasó, qué cosas hice yo o no hice para que eso pasara, entonces entra un poquito la responsabilidad de decir, ok, yo también tengo que pedir perdón. De hecho, hace poquito platicando con una amiga, le decía, ¿ya le pediste perdón a tu ex? Y me dijo, ¿qué? ¿Yo por qué tengo que pedirle perdón? Y le dije, si no sabes por qué tienes tú que pedir perdón, probablemente no has entendido qué significa sanando relaciones. Y te lo digo a ti también. Si hoy tú no reconoces que hay gente a la cual has lastimado y requieres pedirle perdón, de verdad no has entendido de qué va este podcast, no has entendido cuál es el objetivo de este podcast. Porque es bien cómodo y bien fácil ir por la vida creyendo que nosotros tenemos que perdonar a papá y mamá por lo que hicieron. Es bien cómodo creer que nosotros tenemos que perdonar a nuestro ex por lo que nos hizo. Es bien cómodo creer que la vida y las personas son una amenaza y nosotros debemos, desde nuestra infinita misericordia, perdonar a los demás. Y se nos olvida que nosotros también hemos lastimado, que también hemos hecho daño y que también somos corresponsables de lo que hemos vivido con aquellas personas. Entonces, también es una invitación a hacerte responsable de las cosas que tú tienes y requieres pedir perdón. Y por supuesto que también requieres pedirte perdón a ti y perdonarte. Pero es un trabajo constante y no es de un día y de una vez. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que si estás a tiempo, puedes buscar el taller Sanando Relaciones. Va a estar en este mes de junio. Espero que te toque verlo. Y si no te toca verlo, vivirlo de manera presencial, entra a joaquindomer.com eventos presenciales, no me acuerdo cómo está, próximos eventos. Voy a poner la liga en el video o en YouTube para que sepas cómo encontrarla, pero tengo disponibles el taller de Sanando Relaciones para que entiendas a qué me refiero con que tú eres en muchas ocasiones quien requiere pedir perdón por lo que vivió y por lo que pasó y por lo que el otro también vivió. Se nos olvida que somos corresponsables. Eso se llama conciencia. La conciencia es entender que el que pide perdón soy yo, no el otro. Pero si eso no lo estás entendiendo, probablemente no estés listo para esta conversación. Pero si te hace ruido y hoy puedes reconocer a la gente que le debes un perdón, pues aprovecha esta oportunidad, aprovecha este recordatorio para mandar ese mensaje, para hacer esa llamada, para ser honesto, ser vulnerable y decir, yo también me equivoqué, yo también hice cosas que no tenía que haber hecho, yo también contribuí a este resultado y por eso, desde esa responsabilidad, yo quiero pedirte perdón. Y ojo, y no es para que regreses con tu ex y no es para que todo vuelva a la normalidad, es para que reconozcas que tú también eres responsable de la vida que hoy estás viviendo. Eso es conciencia. A eso me refiero con despertar de la conciencia, asumir lo que me toca y sobre todo ir y pedir perdón. Y muy importante, asegúrate, por favor, asegúrate de antes de pedir perdón, estar consciente
de que tú ya lo hiciste, de que tú ya te perdonaste, porque no hay cosa más cómoda que esperar a que los otros nos perdonen antes de yo tomar la responsabilidad de perdonarme por lo que hice, por lo que fallé, por las cosas en las que yo me equivoqué. Date ese regalo. Antes de pedir perdón, perdónate tú. Y ahora sí, vamos a entender este proceso de liberación, el por qué hoy te estoy invitando a que perdones, por qué estoy invitando a perdonar. Y quiero que entiendas que este proceso es individual, personal y depende de cada quien. No porque para Joaquín sea más fácil perdonar, lo tiene que ser para todos. Hay gente que se tarda más tiempo, hay gente que necesita horas para perdonar, hay gente que necesita días, hay gente que necesita años para poder perdonar. Y requieres respetar eso. Una vez que tú ya pediste perdón, una vez que tú ya diste ese perdón, nada más está en tu lugar. Ya no tienes que ser tú nada más. Lo que sigue es la otra persona. Y la otra persona, así como spoiler y como comercial, la otra persona tiene todo el derecho de no perdonarte. Tiene todo el derecho de decir, no te perdono, y está bien. Está bien, porque cada quien tiene un proceso individual para vivir el perdón. Y también creo que cuando yo abiertamente puedo decir, no quiero perdonar, no elijo perdonar, no se merecen que los perdone, también entender que es una postura válida, pero también es una postura que necesita acompañamiento. Y por acompañamiento me refiero a ayuda psicológica, terapéutica, apoyo emocional, procesar tus emociones. Tampoco es sano, y quiero ser bien transparente, tampoco es sano vivir enojado toda la vida. Y te voy a hacer la pregunta bien sencilla: ¿con quién sigues enojado? ¿A quién sigues sin querer o poder perdonar? Porque lo más seguro es que eso que pasó, eso que te hicieron, eso que tú crees que te hicieron, ya ni sea vigente, ya haya pasado un chorro, ya ni se acuerde que te lo hicieron. Y es más, hay gente que ni se acuerda que le hicieron, pero sigue enojada. Hace poquito tuve la oportunidad de tomar un taller padrísimo que se llama Taller para Descomplicar tu Cabeza, con un gran amigo, Pedro Campos, de La Vida Minimal, que también por ahí teníamos ya con él 2 episodios en este podcast. Pero algo que me encantó el taller, y hay muchos conceptos que están padrísimos, que te recomiendo que lo vivas, pero algo con lo que me quedé y que quiero compartirte hoy fue con la teoría de las 2 flechas. Y habla de un caballero de la edad medieval que va por un camino, y alguien le lanza una flecha. La flecha pues, le atraviesa la armadura y le genera una herida en el brazo. Esa fue la primera flecha, la flecha que lo hirió físicamente y que podemos ver y que podemos entender y que podemos palpar. Hubo una flecha que hirió a una persona, pero esta historia resalta que no lo mató la primera flecha, lo hizo la segunda, y la segunda flecha se construyó en su cabeza. La segunda flecha fue la de el cuestionamiento de quién pudo haber sido, por qué lo hicieron, quién quería matarlo, quién lo lastimó, me voy a vengar, esto no se va a quedar así. Y este pensamiento que fue la segunda flecha fue lo que acabó destruyendo y matando a este caballero. Y lo cuento bien breve y así muy como me acuerdo, pero se me hizo bien poderoso entender que no es lo que me hicieron, no es el acto en sí de que me lastimaron, y no es en sí el acto de lo que la persona hizo, sino toda la historia que yo hago y repito y repito y repito. La verdad es que la gente nos lastima una vez, pero parece que nos lastima 100 por todas las veces que lo recordamos y que lo contamos y que lo vivenciamos. Y lo digo por mí. O sea, yo cuando platico el por qué estoy enojado con alguien o por qué no quiero estar cerca de alguien en particular, y cuando vuelvo a contar esto que me hicieron o esto que me lastimaron o esto que yo sentí que fue injusto, por supuesto que vuelvo a conectar con el coraje, con la tristeza, con la desilusión, con el odio, y no es sano. O sea, no es sano vivir repitiendo y repitiendo esa historia que me cuento en la cabeza, porque es donde existe. Porque eso que me hicieron o eso que me lastimaron fue hace 5 o 10 años. Pero lo sigo recordando como si hubiera sido ayer, lo sigo vivenciando y lo sigo sufriendo una y otra vez. Y aquí es donde entra la frase muy famosa de: el dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
Lo que te hicieron, por supuesto que duele, por supuesto que está ahí, pero el sufrir y el cargarlo por años es una decisión totalmente personal y válida y respetable. Pero si estás viendo que no puedes con esta emoción, con este odio, con este coraje, con este resentimiento, lo más prudente sería levantar la mano y decir, necesito ayuda para gestionar esto que estoy viviendo. Y, y creo que es cuando entra este egoísmo del que hablaba hace ratito, ¿no? Perdonar es egoísta porque lo haces por tu bienestar y por tu tranquilidad y por tu soltar y estar bien. Y sí, estoy de acuerdo. Pero también creo que una de las razones por las cuales queremos seguir recordando una y otra vez lo que nos hicieron, lo que pasó, es para poder justificar por qué vivo enojado con esas personas. Y lo que hoy te invito, y en el fondo esta invitación es más para mí, es que vivir enojado con el otro por lo que te hizo o por lo que te siguen haciendo, es bien cómodo. Es bien cómodo, pero no es sano. A lo que hoy te invito, y me invito a mí también, es a aceptar que lo que me hacen o lo que están haciendo no me gusta, me duele, me lastima, y puedo perdonar. Puedo decir, ¿sabes qué? Perdono este pasado, perdono esto que duele, perdono esto que no me gusta, pero lo sano para mí es soltar y continuar mi vida separado de estas personas. Moverme del lugar, moverme de ese entorno, moverme de ese ambiente, salirme del lugar que me está lastimando. Y hacerlo desde esta compasión, desde este amor, desde esta tranquilidad de decir, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Sabes que te perdono y deseo lo mejor para ti, deseo que seas feliz y deseo que puedas encontrar eso que te dé paz y amor y tranquilidad, pero yo elijo retirarme de esta relación, de este entorno, de este ambiente, porque no es sano ni para ti ni para mí. Es mucho más valiente irte, alejarte, salirte de ese lugar, a quedarte en un espacio ya conocido, donde ya sabes cómo termina, porque las relaciones tóxicas, como hoy las conocemos, están basadas en rutinas aprendidas. Ya sabemos cómo nos lastimamos, ya sabemos cómo nos hacemos daño, ya sabemos cómo perdonarnos y cómo cambiarnos, y después otra vez el mismo patrón, el mismo círculo. Y dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero también no hay peor situación que quedarte en un lugar donde las cosas no van a ser diferentes. Tienes la opción de quedarte y aceptar que así son las cosas. Pero si eso que está ahí no te da paz, no te gusta, no te hace ser tú, no te hace sentir en paz y cómodo, pues también se vale, también es bien válido salirte. Hablando un poquito como de la fe, ¿no? Que dicen que a Jesús le preguntaban, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y él decía 70 veces 7. Es decir, tú tienes que seguir perdonando. Y yo creo que es algo bien, pues, filosófico, ¿no? Como este perdón para siempre. Pero hay una parte que también me gustó mucho, que también hay una invitación a la gente que no quiera, recibir este mensaje de amor y perdón, pues sacúdanse los pies y sigan su camino. Pues creo que sí es también una invitación a no ser necios, porque a veces confundimos el perdón con la falta de amor propio. A veces confundimos el amor con la falta de valía y autoestima personal. A veces confundimos el perdón con tener mucho miedo a quedarte solo, o que la gente no te quiera, o a que no encuentres a alguien más en tu vida. Entonces no confundas el perdón con tu falta de trabajo personal. No confundas el perdono porque soy bien bueno, cuando en realidad perdonas porque tienes muchísimo miedo a quedarte sola o solo. Asegúrate de usar el perdón como lo que es, como un acto de amor profundo a quien tú eres y a lo que la otra persona es, y no como una justificación para poder seguir viviendo una vida miserable, pero perdonando todo lo que te hacen y todo lo que te han hecho. El perdón es por lo que te hicieron, no es un boleto abierto para que te sigan lastimando. Si te lastiman una vez, vale, perdona. Si te lastiman una segunda vez, vale, perdona. Pero una tercera vez ya es porque tú no has querido
reconocerte, valorarte y poner límites, que si no lo escuchas todavía, fue el primer episodio de esta temporada, aprender a poner límites. Creo que para mí, por alguna extraña razón, esta palabra, este concepto ha venido muy presente a mi vida y por supuesto que es algo que tengo que practicar y seguir mostrándome a mí mismo, pero me queda claro que en este camino de desarrollo personal, en este camino de perdón y de aprender a perdonar, me ha faltado incluir el concepto de poner límites. Y creo hoy, fielmente, que el amor y el perdón van de la mano con los límites sanos. Así que espero que este episodio te haya servido para poder entender que el perdón es un acto sumamente poderoso que nos permite liberarnos de resentimientos, nos permite sanar emocionalmente, pero también es importante y fundamental comprender que perdonar no significa que te quedes en un lugar donde no puedes ser tú, que te quedes en un lugar donde te lastiman, que te quedes en un lugar donde te sientes vulnerado, te sientes atropellado, te sientes que no puedes ser tú y realmente quien tú eres. El perdón nos da una oportunidad increíble para liberarnos y encontrar nuestra felicidad, encontrar nuestro bienestar, pero también nos merecemos relaciones y entornos saludables. Así que asegúrate de estar rodeado de la gente que sabe honrar y respetar un perdón, pero también asegúrate de estar tomando decisiones basado en el amor que te tienes a ti mismo, a ti misma. Y nada más. Muchísimas gracias por ser parte de este despertar de la conciencia. Te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Joaquín Domert. Si no, ahí está en YouTube y en Spotify puedes ver la información. Te pido por favor que me digas qué sientes acerca de este concepto que te pongo hoy sobre perdonar y no quedarte en ese lugar. Si te suena, si te hace sentido, por favor compártelo conmigo porque me va a encantar escucharte y saber qué piensas de esto que te acabo de compartir. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. Bye.